Volvemos nuevamente con todos ustedes compartiendo este tiempo de Más que Política, este tiempo de información, y en este caso abrimos el abanico de la información. La abrimos porque vamos a hablar de política regional, seguro que hablaremos de política insular y también, por supuesto, de política municipal, porque nos acompaña en los platós de Canal 4 TV el recién nombrado, así de claro, fíjese por dónde, que es el primer secretario general en Gran Canaria que repite de Coalición Canaria. Hablamos del secretario general de Insular en Gran Canaria, de Coalición Canaria, y a su vez diputado regional don Pablo Rodríguez. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Un placer, como siempre, estar en esta casa, en Canal 4, y agradecerles la invitación y un placer, como digo. Don Pablo, ¿cómo se siente cuando ha renovado el apoyo unánime? Bueno, pues la verdad es que me siento pues con mucha responsabilidad porque es verdad que es la primera vez que se da esta circunstancia de que alguien repite para la Secretaría Insular del partido en la isla de Gran Canaria, pero también pues de alguna manera reconfortado por el apoyo de los compañeros y las compañeras. Yo creo que de alguna manera se ha visto respaldado el trabajo que hemos hecho. No es un trabajo que haya hecho yo solo, sino un trabajo que hemos hecho en equipo, que hemos trabajado pues prácticamente, diría, todos los comités locales, todos los afiliados, todos los militantes y simpatizantes para lograr un resultado en las últimas elecciones que fue bueno en la isla de Gran Canaria. No hay que olvidar que pasamos a duplicar nuestro resultado electoral, a duplicar también nuestra representación en el Parlamento de Canarias, a entrar en ayuntamientos como San Bartolomé de Tirajana con una importancia que todos conocen, o a tener la alcaldía de la ciudad de Telde, una alcaldía histórica en la segunda ciudad más importante de la provincia y de la isla por población, y que desde luego ha sido un hito. O también entrar después de 15 años con representación en Las Palmas de Gran Canaria, la ciudad más poblada del archipiélago. Yo creo que todo eso pues tuvo un respaldo, los militantes lo respaldaron y nos dieron la oportunidad a un equipo renovado, porque también hemos incorporado muchísima gente a afrontar estos próximos 3 años que van a ser retos todavía más difíciles. Pero ahí tenemos un reto importante, y el reto importante, fíjese por donde ahora estamos haciendo juicios de valores, ¿no? Y estamos haciendo análisis, y los análisis vienen cómo se está llevando a cabo por parte del gobierno central y cómo se ha tratado a Canarias. Entre otras cosas, vamos a entrar también en materia, como es la inmigración. Pero en este caso, lo que llamo de menos es una representación nacionalista canaria en el Parlamento español, donde pueda hacer lo que están haciendo los catalanes y lo que están haciendo los vascos, que se atiendan a Canarias. Mire, ahora entramos en inmigración concretamente, en la crisis migratoria, pero yo creo que tanto en la crisis sanitaria, económica y social, como en la crisis migratoria, se ha dado una evidencia de manera muy clara, y es precisamente que gobierne quien gobierne en Madrid, sea el PSOE y Podemos, sea el Partido Popular, sea el que sea, si no tenemos una representación fuerte de diputados, senadores, diputadas y senadoras que defiendan los intereses de Canarias por encima de cualquier otra circunstancia, pues la realidad es que nos ven lejos y desatienden las competencias que les son propias. Y eso lo hemos visto, insisto, como nunca. Siempre lo hemos sabido, pero quizás en esta ocasión, ante las circunstancias que han sido mucho más adversas, lo hemos visto con muchísima más claridad. Si no somos necesarios en Madrid, a esta tierra no se la atiende. Si no tenemos una voz fuerte que defienda los intereses de Canarias en Madrid, a esta tierra nunca se le atiende, ni a los que viven aquí. Lo hemos visto, y ahora entramos en materia, en la crisis migratoria. La crisis migratoria, bueno, lo hemos visto, no nace en la pandemia, nace antes de la pandemia. Nosotros llevamos más de un año pues advirtiendo que se estaba dando un crecimiento importante de llegadas de cayucos y pateras a las costas canarias. Evidentemente esto no es la primera vez que pasa. En el año 2006 pasó también, tuvimos una crisis migratoria todavía más grave, en el sentido de que llegaron 40.000 personas al año. Ahora estamos en unos 25.000 migrantes que han llegado a Canarias en estos 14-15 meses. Por lo tanto, en el año 2006 se dio con mayor incidencia, pero se gestionó muchísimo mejor. ¿Y por qué se gestionó muchísimo mejor? Es decir, al menos no existieron los problemas que están existiendo ahora. Es decir,
hubieron derivaciones, hubieron repatriaciones, hubo una mejor gestión de la crisis migratoria. ¿Cuál fue el elemento determinante para eso? ¿La pandemia? No. El elemento determinante fue que en aquel momento había un gobierno nacionalista, presidido en aquel entonces por Adán Martín, que se plantó ante el delegado del gobierno, que era Pepe Segura, perdón. José Segura. Y el gobierno de España, socialista en aquel entonces, se plantó y le dijo, oye, esto no es un problema de Canarias, esto es un problema del conjunto de España y del conjunto de Europa. Y se hicieron derivaciones como nunca. Quiero decir esto porque lo que estamos viendo ahora son dos circunstancias. Por un lado, un gobierno de España, de Pedro Sánchez y de Podemos, que ante la competencia exclusiva que tienen en temas migratorios, en crisis migratoria, lo que está haciendo es dejación de sus funciones, convirtiendo a Canarias en una cárcel, evitando que puedan continuar su camino, porque evidentemente ellos cruzan el Atlántico jugándose la vida porque buscan un futuro mejor y no lo buscan en Canarias, lo buscan en Europa. Ese es el primer elemento. El segundo elemento, un gobierno de Canarias que es cómplice absoluto del gobierno del Estado, porque no se planta ante Madrid, no se planta ante sus jefes, no le dice, oye, esto no podemos soportarlo nosotros solos, y lo que hace es decir sí guana a todo lo que le plantea Pedro Sánchez y Podemos. Y creo que eso, la consecuencia es nefasta para el archipiélago. Nefasta por dos motivos. El primero, porque no se están cumpliendo los derechos humanos con los migrantes que están llegando a estas tierras. Ya no es solo el campamento del muelle de Arguineguín, sino estamos viendo los campamentos militares que no reúnen ninguna condición. Segundo, porque se está dañando en gran parte la convivencia también, porque está generando tensión en lugares, en zonas, porque no se les informa a los vecinos ni a los representantes públicos cuando van a instalar un centro o van a ubicar a menores o a mayores de edad en determinados lugares de las islas, sino se hace de espaldas a la ciudadanía, de espaldas a los representantes públicos, y esa desinformación genera inseguridad. Y el tercer elemento, porque está generando también una tensión social en los propios gente que vivimos aquí. Y todo eso, insisto, todo eso y todos los brotes que pueda haber, que insisto, esto es un pueblo enormemente solidario, lo hemos demostrado a lo largo de toda nuestra historia, no necesitamos demostrarlo más, pero todo lo que pueda pasar, todo lo que está pasando, la responsabilidad la tiene el gobierno de Canarias y el gobierno de España en última instancia. Insisto, un asunto grave, un asunto que evidentemente no se está tratando de la manera adecuada y que creo que debemos elevar cada día más la voz no para ir contra los inmigrantes, sino para ir contra los responsables de que están, primero, no cumpliendo los derechos humanos con los migrantes y segundo, no permitiendo las derivaciones. Lo que hay que hacer es derivaciones ya. El resto del conjunto del Estado tiene que aceptar también grupos de inmigrantes. No podemos, Canarias no tiene capacidad, ni instalaciones, ni capacidad humana, ni económica, ni social para poder afrontar 10.000, 15.000, 5.000, 1.000 inmigrantes actualmente en esta tierra. Don Pablo Rodríguez, habría un señor que se llamaba Dinio que decía que la noche lo confundía. A mí quien me confunde son los ministros y ministras del gobierno de España, de Unidas Podemos y el Partido Socialista. Aclárame, ¿Canarias está en Europa o no estamos en Europa? Porque ellos tampoco lo tienen claro. Sí, bueno, han llegado a decir frases tan desafortunadas como que la política europea es que no lleguen a Europa los migrantes, como si la frontera sur de Europa no fuese estas tierras, no fuese el archipiélago canario. Canarias es Europa y además creo que hemos demostrado ser muy europeos. Cada vez que ha existido elecciones europeas tenemos un nivel de participación alta. Cuando la Constitución Europea en su momento, cuando hubo el referéndum, pues en Canarias fue de los lugares donde mayor participación hubo. En fin, yo creo que eso es un debate que lo único quienes únicos están confundidos son los propios ministros, que aceptan determinados preceptos que les marcan y que tiene como objetivo, y es muy duro decirlo, pero es la realidad, tienen como objetivo convertir Canarias en Lampedusa o Lesbos, es decir, en medio del Atlántico. En Lampedusa y Lesbos están en el Mediterráneo, pero en medio del Atlántico lo que quieren buscar es que el migrante que se juega la vida para buscar un futuro mejor y llegar al continente, pues se quede en la isla y se quede en el archipiélago, como pasa, insisto, en Lampedusa o Lesbos. Y este es la tercera isla cárcel, o el tercer archipiélago cárcel en este caso, que es Canarias.
E insisto, no podemos permitirlo y tenemos que hacer todo lo que sea necesario dentro de los mecanismos democráticos que existen para alzar la voz y que el pueblo unido, insisto, un pueblo solidario que no es xenófobo, pero que no tiene capacidad de poder atender de manera adecuada a todos estos miles de migrantes que están buscando una vida mejor y que además no quieren estar en Canarias. Yo creo que en las últimas semanas hemos visto bastantes declaraciones de los propios migrantes diciendo que ellos no quieren estar aquí. Es decir, ellos quieren, muchos tienen familia en Europa. Pero se entiende que estos señores con un pasaporte, con un billete de avión, que no lo dejen salir de Canarias. No, bueno, esto en fin, es que esa es otra. Yo, tengo conocimiento de causa de que hay procedimientos que se están judicializando y ya verán. Lo que pasa es que la justicia en estos casos es lenta, pero hay un tribunal de derechos humanos en la Unión Europea que ya le ha dado unas cuantas, en los últimos años, unos cuantos rapapolvos precisamente a España y al gobierno de España, que yo estoy convencido que terminará pronunciándose en algún sentido con respecto a lo que está pasando en Canarias de manera contundente. Lo que pasa es que, como todo, la justicia muchas veces, y más en este caso un tribunal europeo, pues va a ser lento, ¿no? Ojalá fuese más rápido, pero es que aquí se está vulnerando muchos derechos. En fin, es que efectivamente, ¿cómo no puede volar alguien? Es decir, permiten que puedan coger un avión o un barco entre islas y no a la península. Es otro territorio, estamos en otro continente, es otro país. Esa es la pregunta, ¿no? Esa es la pregunta que se tiene todos los canarios, y sobre todo cuando el gobierno de España dice lo que vamos a hacer, como está saturado Gran Canaria y están viendo los focos que se están viendo y se están transmitiendo y la ciudadanía está pronunciándose que se siente inseguro, pues vamos ahora a no trasladarlo a la península y que de ahí puedan ser trasladados a otros países, sino lo vamos a trasladar a las diferentes islas del archipiélago de Canarias. Ahí han buscado la solución rápido. Wow, pero si la movilidad está limitada, como ellos dicen, no sé cómo los pueden mover de islas. Insisto, la solución es muy clara, porque ya pasó. Es decir, nosotros tenemos la experiencia de haber gestionado una crisis migratoria que fue el doble de intensa que la actual. El doble, porque llegaron el doble de personas en un mismo año. 40.000 personas en el año llegaron en la anterior crisis migratoria. Y supimos gestionarla y no se generó la tensión que se está generando ahora, ni parecido. Evidentemente hubo problemas, claro que los hubo dificultades, las hubo, pero se solventaron, se resolvieron y se derivaron. La única salida es la derivación. La única salida es que puedan salir del archipiélago, que es lo que quieren hacer, que es lo que además deben hacer y es lo único que le puede garantizar un trato justo. Porque al final, ¿qué queremos? Son personas humanas igual que nosotros. Y ellos lo que quieren al final es tener un trato igual que nosotros. ¿Se lo podemos dar aquí? Hombre, si se lo pudiésemos dar aquí, le pudiésemos garantizar, oye, vengan 80.000, que no hay problema, que se lo podemos dar, pues sería otro debate, pero es que la realidad es que no podemos. No tenemos los medios, no tenemos los mecanismos. Encima ha coincidido con una crisis sanitaria sin precedentes en la historia reciente, que además deriva en Canarias en una crisis económica con un impacto en Canarias con respecto al Estado que es el doble. En fin, se dan muchas circunstancias y la única solución son las derivaciones. Hay que plantarse. El gobierno de Canarias debería plantarse ante el gobierno del Estado, decir, oye, todos los asuntos que tenemos pendientes están pendientes y son importantes, pero vamos a parar hasta que no resolvamos esto. Eso es lo que debería hacer. En este caso hemos visto últimamente declaraciones del señor Ángel Víctor Torres, en el cual ya alza la voz y dice, no, le he dicho al gobierno de España que... Pactada. ¿Te refieres a las declaraciones que hace pactadas? No lo sé, si son pactadas como son, pero bien. Bueno, el delegado del gobierno ha admitido públicamente, no sé si es en un ataque de sinceridad o un ataque a Ángel Víctor Torres, no lo tengo claro si es un ataque a una cosa o la otra, ha admitido que las declaraciones en donde Ángel Víctor Torres se enfada con el gobierno de España y le dice voy a exigir al gobierno de España esto y lo otro, son declaraciones que pactan primero el delegado del gobierno y el señor Ángel Víctor Torres. Está bien. Es decir, encima nos toman por tontos, hacen la pantomima de decir que están ahí pues luchando por Canarias, defendiendo que Canarias es lo primero, cuando son declaraciones pactadas, usted en donde uno dice, como si fuese un teatrillo, malo además, uno dice
una cosa para que el otro le responda ya algo que está pactado. En fin, yo creo que esto es mucho más serio, insisto. Vuelvo a insistir en la solidaridad de este pueblo y en la capacidad de ser siempre integradores, en convivir con muchas nacionalidades. Santa Lucía, el sur de la isla, han convivido siempre con muchas nacionalidades sin problema, con convivencia absoluta. Pero lo que están haciendo ahora es, lo digo de manera, parece hasta intencionada, es tratar de generar un problema donde no lo hay, a fuerza de obligarnos a aceptar que el problema de la migración o la crisis migratoria, uno, o no existe, o es una cuestión exclusivamente de Canarias. Y no es verdad. El problema migratorio es competencia del Estado, del Gobierno de España. Está en la Constitución española como una competencia exclusiva del Gobierno de España. Y es un problema del Gobierno de España y del Gobierno del Estado, y es un problema de Europa. Y ellos tienen que asumirlo. Nosotros aportaremos o asumiremos la parte que nos corresponde, pero es un problema del conjunto del Estado y del conjunto de Europa. ¿Y usted cree que el Gobierno de Canarias está por la labor? El Gobierno de Canarias convencido, yo estoy absolutamente convencido que ellos piensan lo mismo que yo. Estoy convencido. Una cosa es lo que piensa y otra cosa es lo que hace. Eso es el problema. Yo estoy convencido que piensan que la única salida son las derivaciones, igual que yo. Exactamente igual. El problema es que yo tengo la libertad de poder decirlo, y cuando estamos en el gobierno, mi partido, Coalición Canaria, no solo lo decimos, sino lo defendemos. Y el problema del Partido Socialista, de Nueva Canarias y de Podemos es que como no pueden levantar la voz al gobierno de Madrid, al gobierno de Pedro Sánchez y de Pablo Iglesias, pues tienen que aceptar lo que les digan. Es tristísimo, pero es así. Pero es decir, es un gobierno rehén. El gobierno de Canarias está rehén de Moncloa, está rehén de Pedro Sánchez y de Pablo Iglesias. Y después vemos declaraciones donde dice que otras comunidades son muy solidarias, que quieren que le traslade, y nos sale el señor de Navarra y nos dice que sí, pero que le manden 17. Cuando tenemos nada más que algo más de 2.000 menores y no sé cuánto. Aquí la cuestión ha solucionado todo el problema de Navarra. No es una cuestión de solidaridad. No puede ser una cuestión de solidaridad. Esto no es un tema de a ver cuántos acepta uno y cuántos acepta el otro, y nosotros de manera darle las gracias a Navarra por aceptar 17 y a Valencia por aceptar 73. Es decir, esto hasta es una eso lo hace mal, es una cuestión que el gobierno de España, que es el competente, que es la máxima autoridad, es el competente, tiene que decidir y tiene que regular y tiene que decir, oye, han llegado a España no sé cuántos, bueno, en este caso 25.000 migrantes a través de las costas canarias. Todas las comunidades autónomas tienen que tener su parte proporcional en base a los 25.000 que han llegado a España. No han llegado a Canarias. Pero ¿cómo lo van a solucionar, señor Rodríguez? ¿Cómo lo va a solucionar cuando vemos al señor Malasca por un lado, al señor Abelo por otro, el señor ministro de Inmigración por otro y la señora ministra de Defensa por otro, que resulta ser que son ministros que yo no sé si se sientan en esa mesa que tanto presume el señor Sánchez con el señor Iglesias, pero parece ser que allí no se habla entre ellos, porque se contradicen unos y otros. La verdad que es lamentable que en la mayor crisis social, económica, derivada de una crisis sanitaria, de una pandemia que, bueno, en el siglo XXI nunca la habíamos vivido, en el siglo XX, a principios del siglo XX sí, pero evidentemente ninguno de los que estamos aquí la habíamos vivido personalmente, tengamos un gobierno de España que parece que se hace oposición a sí mismo. No, es lamentable, pero es lamentable, ¿no? Efectivamente es así. La señorita Margarita Robles dice, oye, que las instalaciones militares cuando me las pida, y el otro dice, no, es que no me las quieren dar. Y el otro dice, yo sí, yo cuando mi agenda me lo permita, aunque sea el ministro de Migración, y hay una situación de migración en Canarias que se está viendo, que se está deportando, pero cuando mi agenda me lo permita, digo, ¿de dónde le estará llegando a este hombre la inmigración por otro lado? Mire, hace un mes se aprobaron... Y el señor Sánchez de vacaciones en Lanzarote. Hace un mes se aprobaron los presupuestos generales del Estado. Algo más de un mes, en diciembre. Hace bien poco se aprobaron los presupuestos generales del Estado. Sí. Coincidiendo además con unas semanas en donde llegaron muchísimos cayucos y pateras a nuestras costas. Pues bien, si el PSOE canario, los diputados socialistas canarios, los diputados de Podemos canarios, el diputado de Nueva Canarias, si todos ellos se hubiesen plantado y le hubiesen dicho, señor Sánchez, no vamos a votar a los presupuestos a favor, que votaron a favor, no vamos a votar a favor hasta que no resuelva las derivaciones de los migrantes que están llegando a Canarias. Si eso hubiese pasado, ¿crees que se hubiese resuelto el problema? Hombre,
¿Y por qué no lo hicieron? Lo que hubiera dicho el señor Sánchez, ¿qué problema? Si no hay problema, ya esto está solucionado ya. Lo que quiero decir con todo esto es que hay mecanismos para presionar al gobierno de España para que haga sus competencias. El problema es que no los utilizan porque no tienen valor de levantar la voz ante su jefe. Y ese es el gran problema. Por eso es importante que haya un grupo en Madrid de nacionalistas canarios que estén libres de defender los intereses, los intereses de Canarias. Y que haya un gobierno en Canarias que no tenga jefes en Madrid, sino que defienda Canarias. Lo primero tiene que ser Canarias. Pero vamos a ver, señor Rodríguez, cuando ustedes en las elecciones decían que tenía que haber una voz canaria en Madrid, las formaciones políticas nacionales, los representantes de formaciones políticas nacionales canarios, decían que ustedes le estaban faltando el respeto, que ellos también eran tanto canarios como usted, y que ellos también iban a ser la voz de Canarias en Madrid. Yo creo que eso lo tenían una oportunidad para demostrarlo en los últimos presupuestos generales del Estado. Primero porque los presupuestos no eran buenos para Canarias, pero bueno, para ellos me podían decir que para ellos sí eran buenos, para mí no lo eran, porque eran peores que los anteriores presupuestos que habíamos mantenido, pero aún así ellos votaron a favor, pero tenían la oportunidad de poner sobre la mesa que se resolviera un tema tan grave como es el tema migratorio. Es que en el tema migratorio, insisto, hay muchos elementos que no hemos podido profundizar, pero que son muy importantes. Es decir, es que se está muriendo gente entre África y Canarias, se está muriendo gente ahogada, pero que no sabemos. Muchísimos, cientos, hablan las ONG. Es que se está incumpliendo los derechos humanos en campamentos inhumanos. Es que se está generando tensión en pueblos muy pequeños, se está generando una tensión muy importante de convivencia, algo que es muy difícil después de resolver. Es que, por ejemplo, en la isla del Hierro, el porcentaje de migrantes que están ahora mismo alojados en la isla del Hierro es altísimo con respecto a la población local que vive allí. Y eso, pues evidentemente, pues genera distorsión. Pues imagínate lo que puede pasar si llena la Graciosa. Bueno, yo lo que digo es que están convirtiendo a Canarias en una cárcel. Y los diputados del PSOE, del Partido Socialista, de Podemos, e incluso el diputado de Nueva Canarias, tenían la oportunidad en Madrid, a través de los presupuestos generales del Estado, pero lo tienen mañana a través de cualquier decreto ley o a través de cualquier presupuesto, de decir, oye, nosotros no vamos a hablar más. Nosotros, hasta que no se resuelva el tema migratorio, no nos movemos. Y eso creo que no lo hacen por temor, por miedo, porque no quieren perder la silla. Ese problema no existiría con nosotros. Pues ahí me deja ese mensaje, por supuesto. Y es el mensaje que palpa la ciudadanía, ¿no? Que palpa la ciudadanía por el trato que tenemos. Oye, el tema de carretera, de los presupuestos, hablando de los presupuestos que no son presupuestos buenos para Canarias, de esa deuda que tiene el gobierno de España por sentencia, no porque, por sentencia, en inversión en carretera, como dice la canción, ¿el anillo para cuándo? ¿Las carreteras para cuándo? Bueno, una deuda que ganó el gobierno de Canarias en sentencia firme de más de 1.000 millones de euros. Tres sentencias firmes consecutivas que vienen a dar la razón a Canarias de que se hicieron recortes injustos al convenio de carreteras y que por tanto el gobierno de España le debe más de 1.000 millones de euros a Canarias. Sentencia firme. En los presupuestos que ha aprobado Pedro Sánchez, Pablo Iglesias, con el visto bueno del Víctor Torres, lo que le da de esos 1.000 millones son solo 100 millones de euros. Debe ser que no hacía falta. Debe ser que Canarias va tan bien, todo va muy bien, que no hacían falta los 900 restantes, sino que solo con 100 millones era suficiente para las necesidades que tiene esta tierra y el que tienen los canarios. Pero si ahora es cuando se está pidiendo más inversión pública. Y luego, bueno, evidentemente, primero, creo que es necesario que haya un crecimiento en la inversión pública, algo que no está sucediendo desgraciadamente. Y segundo, hay datos muy objetivos de que somos la comunidad donde la crisis económica está impactando con mayor dureza. 280.000 parados, 80.000 personas en ERTE a día de hoy, 3.000 empresas que han cerrado, 30.000 autónomos que han cesado su actividad. Es decir, el porcentaje, es decir, la comparativa con el Estado, con el resto con la península, es de 4 veces mayor impacto la crisis económica en Canarias que en el resto del Estado.
Y ante eso, ¿cuántas ayudas tiene el gobierno de Canarias puestas en marcha para ayudar a las pequeñas y medianas empresas, para ayudar a los autónomos, para ayudar a las microempresas? Mira, la mayoría de las empresas en Canarias, el 90% de las empresas en Canarias son pequeñitas y generan el 80% del empleo en Canarias. ¿A dónde van esas empresas para buscar una ayuda a día de hoy? A ningún lado, porque se han anunciado, yo he escuchado anuncios ya de fondos extraordinarios para ayudar a no sé cuántas empresas, he escuchado muchísimo, pero ayudas a donde puedan acudir. Oye, vayan ustedes a la Consejería de Economía y pidan el formulario 23. Eso no existe. Y eso, insisto, teniendo la posibilidad de coger todos los recursos posibles, de todavía pedir al Estado, por ejemplo, que paguen la deuda y tener más recursos disponibles. Aún así, lo cierto es que el gobierno de Canarias ha abandonado de manera, insisto, muy dura a los autónomos, a las pequeñas y medianas empresas, al sector del comercio, al sector de la hostelería, en definitiva, a quien más ha impactado esta crisis. Porque esta crisis no ha impactado a todos por igual. A Canarias ha impactado muchísimo más por nuestra dependencia del turismo, lo sabíamos. Pero es que encima, dentro del turismo, todo el sector servicios ha tenido un impacto espectacular. Y en ese sentido, vas caminando por las calles y cada día ves más locales que se alquilan, personas que han tenido que cerrar su actividad, autónomos que han tenido que cesar su actividad y no les dan un hilo de esperanza, no les dan una ventana de esperanza, porque no tienen a dónde acudir, solo les dan anuncios, publicidad, propaganda, pero no les dan una sola esperanza. Señor Rodríguez, hemos comenzado esta entrevista hablando de su nombramiento como secretario general insular en Gran Canaria, de Coalición Canaria, pero ahora va a haber otros congresos, ¿no? Sí, bueno, ahora vendrán las asambleas locales en los 21 municipios de Gran Canaria, sí, o en los municipios donde tenemos presencia, no en los 21, porque hay algunos municipios donde tenemos acuerdos locales, como puede ser Santa Lucía, que nuestros socios son la Fortaleza actualmente con la alcaldía, o el caso de San Mateo con Avesán, o en Mogán con Onalia. Y bueno, pero sí es cierto que vamos a renovar todas las asambleas locales, el resto de asambleas locales. Empezamos creo que el 10 de marzo en Las Palmas de Gran Canaria, el 11 de marzo en San Bartolomé de Tirajana y el 13 de marzo en Telde, en el municipio de Telde. Y bueno, yo creo que es un proceso también muy importante, donde pues va a haber un importante grado de renovación, va a haber muchos compañeros y compañeras que van a dar un paso al frente, van a asumir la responsabilidad por primera vez, con equipos renovados, con equipos preparados, fuertes. Es un reto interesante que vamos a estar apoyando y siguiendo en primera línea. En este caso, ¿el hombre en Telde será Héctor Suárez nuevamente? Bueno, en principio Héctor es el único candidato, la única persona que ha dicho que tiene intención de presentarse. Todavía no se ha presentado formalmente, pero sí es cierto que desde ayer o antes de ayer pues estaba anunciando que su intención era presentarse. A mí me parece, como secretario general, no debería opinar si estaría a favor o en contra, pero como soy militante de Telde también, pues yo le digo que me parece que es la persona idónea, porque tiene una experiencia importante en la gestión, porque es el actual alcalde de la ciudad, porque conoce muy bien el partido, porque sabe lo que es ser militante de una organización y ha militado en todos los ámbitos, desde las juventudes, desde la militancia de base, desde el asociacionismo vecinal, ha estado en prácticamente todos los ámbitos de participación. Y creo que este reto, que sería su primera vez liderando la organización en el ámbito de Telde, pues creo que es importante. A mí me parece que podría hacerlo bien. Estoy convencido que se va a rodear de un buen equipo, porque en Telde tenemos militantes, compañeros y compañeras con mucha capacidad, y al final es eso. Al final es buenos liderazgos con buenos equipos. Y eso yo creo que en Telde hay capacidad para hacerlo. ¿Qué valoración hace de cómo ha gestionado, en este caso, la alcaldía de don Héctor Suárez? Bueno, ha sido 2 años, todavía no ha llegado 2 años, pero estamos casi en la puerta. Casi en la puerta de los 2 años excepcionales, ¿no? Porque prácticamente un año lo hemos vivido en pandemia y eso pues ha condicionado la vida, ha condicionado todo, pero yo creo que ha hecho un buen trabajo. Pienso que el Telde ha ido avanzando en los últimos años de manera importante. Es un municipio saneado, que era impensable, ¿no? Hace
no tanto, era impensable pensar que Telde era saneado. Yo, que como saben, fui 6 años concejal de este municipio, de este ayuntamiento. Teníamos problemas en ocasiones hasta para conseguir proveedores para que trabajaran para el municipio de Telde, para el ayuntamiento de Telde, y hoy eso no es un problema porque, insisto, es un ayuntamiento saneado. Creo que en ese sentido se ha hecho un buen trabajo, insisto, se ha hecho también un buen trabajo y muy de valorar el trabajo que se ha hecho durante la pandemia, atendiendo a colectivos, a los colectivos más necesitados, con ayudas extraordinarias. Fue el primer ayuntamiento, de los primeros ayuntamientos de Canarias, que creó una línea de ayuda para aquellas personas que peor lo estaban pasando o que estaban, bueno, que se habían quedado desempleadas durante la pandemia. Creo que en ese sentido se ha hecho un esfuerzo importante, igual que los convenios, se ha hecho convenios de empleo como nunca en los últimos años. En definitiva, yo creo que muy positivo. Ahora vuelve, bueno, creo que es importante también como hito haber acabado con el plan de ajuste y por tanto no solo es tener un ayuntamiento saneado, sino que ya el ayuntamiento tiene capacidad y además así lo van bueno, este año empezarán o volverán las ayudas a los clubes deportivos, las ayudas también al ámbito cultural, a las asociaciones culturales, algo que era impensable, insisto, hace muy pocos años era impensable. Creo que Héctor él tiene muchos valores, tiene muchas características positivas, pero si una la destaco sobre todas las demás es su capacidad de trabajar en equipo, y eso yo creo que es lo que ha hecho, ¿no? Trabajar en equipo. Piensen que es un pacto de 3 partidos, en donde ha tenido la capacidad de no tener problemas. Es decir, si rebobinamos un poco en la historia reciente del municipio y pensamos en los últimos pactos que ha habido, desde el pacto del 2003 al pacto del 2007, pacto en 2011 o pacto en 2015, todos tuvieron crisis. Todos tuvieron crisis y todos tuvieron salidas de gobierno. De alguna manera u otra, en todos los pactos, sí, efectivamente. En el 2011-2015, Ciuca se fue del gobierno. En el 2015-2019 se fue Más por Telde y luego el Partido Socialista del gobierno. Y así sucesivamente. Héctor ha tenido la capacidad de cohesionar el gobierno. Nadie se ha ido del gobierno, sino todo lo contrario. Y eso que las circunstancias eran complejas. Lo que han hecho es unirse, cohesionar el gobierno y trabajar juntos. Será el talante que tiene en este caso como colegiado, ¿no? Hombre, seguramente le ayuda, lo de haber sido árbitro le ayuda. Bueno, él sabe que además lo hace con una vocación increíble, porque a pesar de ser alcalde, tener muchísimas obligaciones, sigue arbitrando de vez en cuando, cada vez que puede, y yo creo que está claro. Yo siempre he dicho que el deporte, quien ha practicado deporte, pues hay determinados valores que después los trasladas también a tu actividad profesional o personal, la deportividad, el trabajar en equipo, etcétera. En el caso de un árbitro pasa exactamente lo mismo. Yo creo que Héctor tiene un talante espectacular también para la política, igual que lo tiene como árbitro, que no soy capaz de juzgarlo como árbitro, porque eso es muy difícil. Pero hay una clave, fíjese por dónde, y lo acabo de exponer, el que no haya esas fricciones, esas contradicciones o escándalos que ha habido en diferentes pactos, en diferentes municipios o en diferentes instituciones, pasa también por el talante de las personas, ¿no? Las personas que son negociadoras, personas con respeto, personas que saben llegar a un punto, y si hay que romper el pacto se romperá, pero por supuesto no es porque... Sin duda. La política antes, pues, a mí me gusta mucho pues ver las distintas etapas de la política. Evidentemente no las he vivido la mayoría de ellas, pero sí he podido estudiarlas o conocerlas a través de la lectura o del conocimiento de otros, ¿no? Y antes los pactos eran más robustos, en el sentido de que tenían problemas, pero salían menos a la calle los problemas. En las últimas etapas, las últimas décadas o los últimos 15 años, todo es mucho más mediático, en el sentido de que todos los problemas que surgen en los pactos se conocen, se salen en los medios de comunicación, los propios actores lo cuentan, etc. Creo que en ese sentido ha sido tremendamente positivo, que más allá de que haya diferencias, porque en un pacto de gobierno, si no las hay, es muy, muy raro, pero más allá de que haya diferencias, que hayan mantenido la cohesión. Y yo pongo en valor, en ese sentido, a todos los compañeros, a todos
en este caso a todos los concejales y concejalas del grupo de gobierno, pero bueno, en este caso también el capitán, que es el alcalde, le pongo en valor ese talante, esa capacidad de cohesión. Pero es que en la política lo que se busca o lo que está actualmente en la ciudadanía, por eso hay muy pocas mayorías absolutas, es que haga un diálogo. Sí, sí, no, desde luego. Y hay quien sabe llevar ese diálogo y ese consenso y hay quien no lo sabe. Desde luego. Yo soy de esos que lo cree, pero a mí es un ti. Es decir, estoy convencido y tengo absoluto convencimiento de que la clave es el diálogo, que para poder avanzar hay que dialogar y hay que llegar a acuerdos con los que piensan incluso distinto a ti. Pero también es cierto que últimamente para la táctica política, ya no para la estrategia de una ciudad, o la estrategia de un pueblo, o la estrategia de una isla o de un país, sino para la táctica política, es decir, para el tacticismo, para ver cómo soy más fuerte o mi partido más fuerte que el tuyo, se estila mucho más la escandalera, se estila muchísimo más. Sí, pero eso se transmite, señor Rodríguez, eso se transmite cuando hay un pacto en el cual ese consenso que hemos hablado de trabajar para la ciudadanía se palpa cuando se está llevando política que prevalece el bienestar social de los vecinos y vecinas. Cuando hay esos pactos que se lleva a cabo, que el de la escandalera, se palpa y se nota enseguida que son pactos personalistas y aquí no vienen a trabajar para los vecinos y vecinas. Me voy a atrever a simplificar un poco lo que estamos hablando, que estoy de acuerdo además con lo que acabas de decir, pero por atreverme a simplificar. Creo que cuando hay un trabajo y un objetivo en clave de bienestar para la ciudadanía, no hay escandalera. Aun siendo muy distintos los partidos que estén gobernando, cuando no tienen objetivos y no tienen programa y no tienen fondo, es decir, no hay contenido en ese pacto, es cuando solo hay escandalera. Es decir, creo que al final, cuando no tienen nada que ofrecer a los ciudadanos, lo que se busca al final es pues el lío para tratar de decir tú eres peor que yo soy mejor que tú, y etcétera. Pero cuando hay un programa, hay un fondo, hay contenido y hay un objetivo común, que en este caso es el bienestar de los ciudadanos, concretamente de Telde, pues estoy convencido que la escandalera pasa a un segundo plano. La habrá a 2 meses de las elecciones, a 3 meses de las elecciones, tiene que haber, pues bueno, cada uno hará su campaña y eso es legítimo y es lógico. Pero ahora lo importante es trabajar y que los ciudadanos vean, oye, que todo esto que les he contado o que les están contando de que se está mejorando la economía del municipio y que de alguna manera ya Telde pues es un ayuntamiento solvente, pues sirva para que los ciudadanos tengan mejores servicios. Esa es al final la clave. Don Pablo Rodríguez, un placer. Como siempre. Agradecerle que se haya podido desplazar a los platos de Canal 4 TV y hablar de la crisis migratoria y por supuesto hablar de ese congreso que vuelve nuevamente a transmitir la confianza de los afiliados de Coalición Canaria para que siga al frente de la Secretaría Insular de Coalición Canaria. Un placer, agradecerles como siempre estar aquí en Canal 4 y hasta la próxima. Espero que sea muy pronto. Y esperemos que con esa renovación y con eso que usted siempre me ha transmitido de diálogo y consenso, pues haya un consenso y un diálogo de unirse el nacionalismo en Canarias y que tenga el respaldo de la sociedad canaria para tener una voz canaria en el Parlamento español. Yo creo que ya la casa común del nacionalismo está abierta, que sin duda alguna está abierta. Ahora cada cual tiene que elegir si quiere seguir defendiendo los intereses de Canarias, como hacemos nosotros, o prefiere plegarse a otros intereses. Eso ya es cada cual, pero la casa común abierta. Yo estoy 100% de acuerdo en que el nacionalismo cada vez tiene que ser más fuerte para defender Canarias y para defender esta tierra y a los canarios. Como se sigan plegando para otros intereses, más lo llevamos los canarios. Muy mal. Lo dicho. Un placer. Don Pablo Rodríguez, un placer. Pues cerramos esta entrevista con el secretario general insular de Coalición Canaria en Gran Canaria y a su vez diputado regional, don Pablo Rodríguez. Ahora nos vamos, les dejamos a ustedes con la programación de Canal 4 TV. Gracias por estar una noche más compartiendo este tiempo de información, de acercarle la información, en este caso de la voz y de la presencia de nuestros invitados. Gracias por estar ahí.